Cordial saludo, mi nombre es Joan Sebastián Torres, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y pertenezco a la escuela de CBTI. Soy estudiante del curso Métodos Numéricos y hoy presentaré el ejercicio 1D, el cual es de diferenciación compuesta. El polinomio que nos dieron del ejercicio es f de x es igual a seno hiperbólico de x. Entonces, empecemos. Bueno, tenemos que la diferenciación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación a la derivada de una función en cualquier punto, pues utilizando los valores y propiedades de esta misma. Entonces tenemos tres fórmulas, las cuales las iremos utilizando en el código respectivo en Python, la cual es hacia adelante, hacia atrás, derivada hacia adelante, hacia atrás y derivada central. Entonces empezamos explicando el código en Python. Entonces decimos que pues se hizo el paso 1 en donde se deben definir las librerías y se define el esquema de derivadas. Entonces para este caso pude importar NumPy y Tabulate, la librería, y como les comentaba, las librerías necesarias para el desarrollo de este ejercicio, y se define el polinomio, el esquema. Entonces aquí en el return puse el NumPy punto seno hiperbólico de x, y entonces se define como fpf la primera derivada y se retorna según la fórmula expuesta que vimos ahorita en los conceptos teóricos. Entonces pues nada, aquí puse una caja de texto para verificar que esté corriendo correctamente, y empezamos a definir la primera derivada central, que la definí como fpc, y se retorna según la fórmula expuesta en los conceptos. Y también definimos la primera derivada del background, que es fpb, y se retorna según las fórmulas expuestas aquí en los conceptos. Entonces, ya teniendo definidas, se define según los valores expuestos para las derivadas. Entonces, hallé que x es igual a 1 y h es igual a 0.1. Entonces empezamos. Saqué estas cajas en celdas de código para verificar que estén arrojando los valores según las fórmulas. Entonces empezamos. Empecé a colocar la tabla de primeras derivadas. Entonces la derivada real de NumPy de coseno de x da esto como resultado, y se halla el error porcentual según eso. La fórmula valor absoluto de la derivada real menos fpf. Esto, mejor dicho, solo se reemplazan según los valores de la fórmula. Y empezamos tocando la tabla de derivada hacia adelante. Entonces, se reemplaza valores y se hace el print, lo que le dice al código a la consola que nos muestre lo que deseamos. Después de ejecutar, tenemos que el tamaño en h es para 0.5, la derivada aproximada es de 1.90 y el error porcentual es de 4,2196. Podemos observar que el error porcentual más pequeño es cuando h tiene un valor de 0.01. Bueno, tomamos la derivada hacia atrás y lo mismo, solo reemplazamos el fpc por el fpb. Lo mismo, imprimimos, y ahora podemos observar que nuevamente el tamaño h de 0.01 tiene el valor del error porcentual el más pequeño, es decir, que la derivada aproximada es la más cercana. Y para la tabla de derivada centrada se tiene que, lo mismo, se reemplaza por el fpf, ahora por fpc. Esto para todos los valores. Se corre la caja y tenemos que es muy parecido la centrada hacia la de adelante, dando como un error porcentual muy pequeño. Entonces definimos las diferencias finitas según cada derivada. Entonces, en primer lugar, en espacio tenemos el esquema de diferencias finitas de la segunda derivada hacia adelante. Reemplazamos según la fórmula el esquema de diferencias finitas de segunda derivada central. La definimos y retornamos según la fórmula, y el esquema de diferencias finitas según la derivada hacia atrás. Por último, la definimos, como ya les comenté, según f para adelante, c para central y b para atrás, y se retorna según la fórmula expuesta en los conceptos.
Entonces, para el siguiente paso, para el paso 8, tomé las tablas de las segundas derivadas. Entonces, segundas derivadas, tenemos que la segunda derivada pues vuelve a ser seno hiperbólico de x. Entonces, bueno, se toma el error relativo porcentual, lo mismo, solo se reemplaza la fórmula. Tomamos el ejemplo, lo que ya habíamos realizado, y solo se reemplaza según la fórmula. Es decir, en este caso por S de... Entonces tenemos que para ¿qué? Perdón, para la derivada de adelante se reemplazan los valores y tenemos como resultado que los errores porcentuales han aumentado. Podemos observarlo. Igual, definimos que sin importar el tamaño, los valores han aumentado a comparación de lo que hemos visto adelante con la primera derivada. Para la derivada centrada, lo mismo, han aumentado, aunque en este caso el error porcentual es mucho más pequeño cuando toma el tamaño de 0.01. Esto para la segunda derivada, cabe aclarar. Y para la derivada hacia atrás, cuando la segunda derivada, lo mismo, se reemplaza solamente los valores, acá solo se reemplazan los valores y se toma el valor absoluto, y podemos observar que el tamaño cuando es 0,5 y la derivada aproximada es sumamente larga porque el error porcentual es de 54,7276, lo que significa que es un error muy amplio. Entonces, se toma el error porcentual según lo expuesto y entonces tenemos, bueno, el análisis básicamente es lo que les he hablado en todo el video, haciendo referencia en que lo más óptimo para la segunda derivada es tomar la derivada centrada, ya que el error porcentual mínimo es casi igualítica a la segunda derivada real, que es 0,00083. Entonces esta es la más óptima, podremos decir, y para la primera derivada sigue siendo la centrada, que nos da un valor de 0,001. Entonces podemos decir, concluir que la derivada centrada es la más confiable para obtener la derivada aproximada y el error porcentual más pequeño. Entonces estas son las referencias bibliográficas las que utilicé. Más que todo fue los recursos que nos ofrece la universidad, y quedo muy atento. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.